Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por venir. Sí que para mí, bueno, en primer lugar quería presentar esta ponencia. Ya algunos me habéis visto por la mañana. Esta se llama Solvay Lieres, Innovación Tecnológica y Patrimonio Industrial, la COEPE. ¿No? Con el término de la COEPE, como adelantó Faustino, que la verdad es que para mí es una sorpresa tenerla aquí y es en realidad el referente de este estudio, ¿no? Que está enmarcado dentro del plan de investigación predoctoral de la Universidad de Oviedo, denominado Abandone Ceritas, la empresa belga Solvay en Lieres y el patrimonio industrial en Siero, resemantización y estrategias de valoración, dirigido por la doctora Natera Telve y que sigue los estudios pues, de Faustino Suárez y precisamente y de Covadonga Álvarez Quintana, doctora retirada de la universidad y basándose principalmente en este libro, ¿no? Este libro, que es que me da cosa que un poco la situación, pero sí que es en realidad la documentación existente de lo que es las minas de Solvay en Lieres, en Asturias, realizado por Faustino, muy bien documentado y que acaba, como pone aquí, en el 2003, ¿no? Sí que el actual plan de investigación incorpora, pues, probablemente muchas de las cosas que pasan a partir de 2003, en las que forma parte de ellas, pues, el presente aquí, don Faustino, que agradezco su presencia, y empezamos con la presentación. He puesto unos cuantos ahí logos. El de Siero lo he puesto porque es parte involucrada de estos edificios de Mieres en Lieres, porque es su propiedad, ¿no? Fue causante también parte de su primera recuperación, entre comillas, destrucción y de su rehabilitación actual, y siempre va a ser necesario en unas intervenciones que tenemos pretendidas en el futuro. El Colegio Santiquina de Lieres como organización escolar clave para todos los proyectos que estamos llevando a cabo. Polarte, Siero, que es una asociación cultural enfocada en convertir Siero en capital del arte urbano, entre otras cosas, y del patrimonio, enfocada a arte público y arte comunitario, y Incuna, ¿no? Donde realizamos esta ponencia, que está principalmente dirigida pues, al patrimonio tecnológico, ¿no? Patrimonio tecnológico, que si el patrimonio industrial ya de por sí pues, es vulnerable, ¿no? Pues este ya tiene una doble vertiente de vulnerabilidad, ¿no? En primera instancia por su carácter móvil, ¿no? Por su fácil, digamos, hurto o expolio, y en segundo por su obsolescencia, ¿no? La obsolescencia que suelen tener estos mecanismos industriales que cuando acaban de usarse pues se van perdiendo o no se les ve otra solución. Volvemos a la estación de Lieres, ¿no? Y a la azucarera, a esta foto antigua del pueblo de Asturias, al que quería hacer un pequeño reconocimiento, al igual que el Museo del Ferrocarril, así como el MUMI, ¿no? Que son los museos aquí de Asturias que tenemos que han podido salvaguardar algo del patrimonio de Solvay Lieres, ¿no? Para el que no lo conozcáis, que yo creo que todos los conocéis, Ernest Solvay fue el descubridor del método Solvay, ¿no? Una forma de síntesis de la sosa cáustica, un empresario a nivel internacional de finales del siglo XIX que instauró lo que veis ahí a la izquierda, que es la fábrica de sosa de Barreda, Solvay, en Santander, Cantabria, ¿no? Para alimentar esta fábrica, pues adquirieron el coto minero de Lieres, que vemos un plano abajo inferior, un coto minero que en aquel momento era de montaña, un coto horizontal que se adentraba las galerías en la montaña, ¿no? Se encontró con una sociedad que era la fraternidad, con unos avances tecnológicos muy bajos y con unas primeras instalaciones pues, del proyecto ese que uniría pues, las minas de Lieres con el ferrocarril que unía Ferrocarril de Económicos de Asturias, que llegaba a unir a partir de 1905 lo que era Oviedo con Santander, ¿no? Uniendo así las dos fábricas. Sí que traemos aquí esta ponencia de Solvay dentro del plan de investigación enfocada principalmente a los avances, ¿no? Los avances tecnológicos, técnicos, técnicas de construcción, y empezamos por simplemente los ladrillos, ¿no? Los ladrillos con los que construyeron, que incluso la documentación hallada a través, por ejemplo, de la revista La Mina, donde el archivo vivo nos hablan los propios mineros, ¿no? Es una revista que empezó a editarse en 1955, de la que estamos sacando muchas fuentes actualmente, y
vemos cómo estos ladrillos y nos informan de que tuvieron que venir incluso pues, personas de Bélgica, ¿no?, para explicarles cómo hacer los ladrillos, ¿no? No era la misma receta que tenían aquí los asturianos, incorporaban unas porciones de tierra y daba una cierta durabilidad, ¿no?, que podemos comprobar en este escenario, ¿no? Estos son el poblado de Lieres, el que está a pie el primero, el primigenio, el que está a pie del Pozo Minero, con lo que llaman pues, la pequeña Bélgica, ¿no?, en Asturias. Bien estudiada por Faustino y por Covadonga desde el principio, y yo sí que con estos datos pues, que teníamos aquí ya en esta publicación, pues sí que tuve la suerte, pues a través del estudio en el grado de Historia del Arte con la profesora Natara Terbe de la asignatura optativa Patrimonio Industrial, donde hicimos un primer acercamiento, y en el siguiente año, durante el máster, pues ya pudimos hacer las prácticas en el archivo de UNOSA, donde sacamos toda la documentación. El archivo de UNOSA en el Pozo Fondón se encuentra almacenada todos los legajos de minas de Lieres desde 1900 hasta su integración en UNOSA, ¿no? También posterior, pero bueno, esa parte ya está como un poco más restringida por ser ya de UNOSA, pero bueno, no nos hace falta porque sí que el declive de minas de Lieres, pues podemos asociarlo un poco a la marcha ya de Solvay, ¿no? Uno de los avances del que poco se habla fue, en primer lugar, pues en ese poblado, pues lo que fue la depuración de agua, ¿no? Unos sistemas de depuración que en el artículo desarrollo, que fue los primeros en Asturias, a través de los cuales pues las aguas de los edificios pues iban al río Gallo pues de forma pues mucho más ecológica que lo que se podía estar acostumbrado en otras cuencas, ¿no? Gran parte del patrimonio y todo lo que defendieron en su momento Faustino y compañía, pues se debía a eso, ¿no?, a la calidad de todos los elementos de Solvay. Todos los edificios eran buenos, todas las instalaciones estaban pensadas por una racionalidad, con un sentido técnico muy avanzado, y podemos definirlo como igual la transferencia de conocimiento a nivel transnacional más importante, por lo menos en Asturias, ¿no?, que es lo que intento yo demostrar un poco, bueno, o sea, dar datos y verlo en el artículo, ¿no? Perdón. También vemos el Hospitalillo, ¿no?, que fue el primer hospital que tuvo un equipo de radiografías, ¿no? Por ejemplo, antes de ir a Oviedo podías hacer las radiografías en Solvay, y así una cantidad de avances tecnológicos, sociales, ¿no? La empresa de Solvay en Santander fue la primera que redujo el horario laboral, fueron los primeros en que dieron vacaciones a sus empleados, ¿no? Una serie de avances en el ámbito social que no me da tiempo a abarcar ahora mismo, la verdad. Nos vamos a centrar en lo que es la zona de producción. Aquí vemos una imagen de fuera, ¿no?, en ese inmenso mundo rural, ¿no?, que es el Siero, que es el campo rural, que es Lieres, cómo ha aparecido todo este complejo industrial, ¿no?, con los dos castilletes y todos los edificios que vemos adelante de ello asociados, pues desde los lavabos hasta el gran almacén de construcción de cosas, ¿no?, de materiales para la propia fábrica, para los edificios, para toda la escuela. En el siguiente paso, la construcción del poblado de la Pedrera, ¿no?, de los hermanos Somolino, y toda la parte de entrada de oficinas, ¿no? La organización espacial, ¿no?, pues daba, como bien apuntan Faustino y Covadonga, pues se dividía en esos principios higienistas, ¿no?, que había traído Solvay ya de forma pionera. Pues vemos en el plano del 62 claramente diferenciado ese talud, ¿no?, del que nos hablan Covadonga y Faustino, y cómo diferenciaban esas dos partes. En la parte de abajo lo que son las tareas de lavado y extracción a través de los trenes del carbón, y en la parte superior pues lo que eran las oficinas, el castillete, las partes más vistosas, ¿no? Este es el plano del plan de intervención que, por desgracia, realizó el Ayuntamiento de Siero a partir del 2006, y vemos todos los edificios, ¿no?, bien diferenciado en ese talud, esos niveles que vemos, la parte baja y la parte alta, ¿no? La parte alta sería como esta, ¿no?, esa visibilidad, esas oficinas, ese aparcamiento de coches, y a la izquierda ya vemos asomar como la parte más oscura, ¿no?, la zona de lavaderos. Incluso aprovechando el talud ya no vemos
la salida de los trenes, ¿no? Veríamos como un frente así más imponente y esta sería la parte más baja, más tapada, ¿no? Por ese pensamiento que habla Faustino de higienismo, de no mostrar esta parte que era carga, descarga, locomotoras de vapor, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, como hablábamos antes, ¿no? También agradecer pues, a los compañeros del archivo, de todos los archivos, especialmente el de UNOSA, pero también a todas las archiveras y archiveros a nivel local y de Asturias, ¿no? Por todo el trabajo que hacen de salvaguardar esto, porque si no, yo no lo podría estudiar. La locomotora, ¿no? La locomotora número 2, de 1910, de la marca Jones de Cassel, que por suerte, pues cuando cerró estuvo trabajando hasta 1980 y se retiró a unos almacenes Oviedo y por suerte, pues fue recogida por el Museo del Ferrocarril y la podemos ver, ¿no? Una máquina de vapor que estuvo funcionando allí de principio a fin. Que hermana mayor, hermana menor, ¿no? En tal caso, de esta, ¿no? La Solvay número 1. Esta foto de archivo del archivo de Minas de Lieres en Fondón, que estaba en Santander, en Torrelavega. Y centrándonos ya, que se nos va un poco el tiempo, ¿no? En la pieza clave, ¿no? En la pieza clave probablemente de la minería asturiana, como adelantaba Faustino, una polea Coepe, la primera que apareció en la minería asturiana. Estamos hablando de que unos primeros análisis en el año 39, unos primeros planos de 1940, aproximadamente 20 años antes de que se generalizase este sistema en las otras cuencas. Además, si os fijáis, yo creo que, no sé si, claro, me te daba miedo de conocer o no este enclave, ¿no? Minero. La característica del castillete, de hormigón, ¿no? Que es único en Asturias. Probablemente haya otros dos en Cataluña, pero sí una tipología única proveniente del centro de Europa, ¿no? De Bélgica y Francia, característica por ser la empresa, ¿no? Aquí vemos, pues, de los primeros, todo este control se hacía pues desde Bruselas, ¿no? Se carteaba Bruselas con Lieres y aquí vemos algunas de las empresas que participó. Mononoyer, que con su sede en España fue la que construyó in situ en hormigón el castillete, aprovechando pues tanto el cemento de Tudela Beguín como el trito de la destruida fábrica de azúcares de Lieres que vimos por la mañana, ¿no? Que se había deconstruido en el 42 y fue empleada para construir este castillete a partir de 1943. Aquí vemos los planos que van avanzando en la tipología que al final tiene el castillete, que alcanza los 25 metros, y aquí vemos ya la ficha técnica y lo que es el plano de la sala de máquinas asociada, ¿no? Que fue construida pues, simultáneamente, todo a partir de 1943 hasta 1948. Vemos que la estructura de 4 pilares articulados, la estructura metálica frontal que tiene adaptada del castillete anterior, la polea de 5 metros y como característica pues, esa polea Coepe, ¿no? De cable sin fin que, por dar una característica, pues sí que daba las intenciones de Solvay de profundizar el pozo, ¿no? De profundizar el pozo, que en aquella época llegó a los 350 metros y que con el tiempo llegaría hasta la profundidad de 780, ¿no? El más profundo de Asturias, teniendo nivel de carbón a 720, el más profundo. Aquí vemos la máquina en perfecto estado durante el cierre y otro de los elementos que también destacamos son los compresores, ¿no? Estos 3 compresores Ingersoll Rand que se encontraban en la sala de máquinas, algún plano más. También agradecer el archivo, está toda la documentación y gracias a esta documentación es uno de los pilares por los que nosotros queremos pues, dar una salida a todo este material, ¿no? Los sistemas de ventilación, sobre todo el AERES principal que está fuera también desprotegido y todos los martillos picadores que van en un listado pues, de material tecnológico en lo que es el artículo que presentamos a estas HIP incunas, ¿vale?
Aquí vemos todo el eso y vemos el gran periplo que tuvo, el lado más oscuro, ¿no? Cuando aquí, mientras tanto, Faustino y los miembros de Tichy Incuna pues planteaban el primer conjunto industrial con esa protección, ¿no? Todo un conjunto para poder entenderlo. Sin embargo, pues se hizo un plan de protección mucho más pequeño, ¿no? Un IPCA, ¿no? Que solo pudo proteger algunos de los edificios y los demás pues se pasó pala y se aniquilaron, ¿no? Es un proceso difícil que yo también cuento, ¿no? En la tesis, es a partir ya del C2003 y un proceso de lucha, ¿no? Que es lo que venimos aquí pues a hacer, ¿no? A todo lo que han escrito, todo lo que han hecho, ¿no? Pues seguir luchando por ello, ¿no? Aunque haya sido en este caso pues tan injusto la reacción por parte de las instituciones, en este caso el Ayuntamiento de Siero. Más fotos de la destrucción y el estado, ¿no? El estado que yo encontré cuando me puse con la investigación hace 3 años. Este era el estado anterior y este es el estado, ¿no? Este se convirtió en esto, todos esos edificios, pues fue para hacer esto, ¿no? Un parking con 2 naves grandes que estuvieron 20 años sin uso, ¿no? Ese segundo parte de esa destrucción no se vio, ¿no? Esta pequeña ficha es todo lo que hizo el ayuntamiento para salvaguardar ese edificio y lo dejó al abandono completo, ¿no? Aun estando protegido por leyes, pues 20 años después está el estado de la sala de máquinas donde estaban todos los compresores. Estaban, y todo el material que incluso estaba en el IPCA de maquinaria, pues ya no está. Ya no hubo no se cumplió la ley en ningún momento, ni por parte del ayuntamiento ni de UNOSA, ¿no? Este es el estado de la pieza más importante, probablemente, bueno, tecnológicamente probablemente sí, de la minería asturiana. Aquí vemos la caseta, que cada día ya no están ni estas piezas que podéis ver aquí, y esta es el motor principal de la COEP, ¿no? Es urgente, ¿no? Es urgente lo que estamos pidiendo hoy aquí. Queda poco. Hace 2 años se consiguió a través de fondos europeos 720.000 euros para hacer un vivero de empresas que sigue vacío, ¿no? Sigue vacío y esto sigue abandonado. Esto era donde salían los camiones, los trenes, ¿no? Donde estaban los lavaderos. Esta es la situación actual. Proponemos pues la recuperación de ese vivero como espacio cultural, ¿no? Como vivero de empresas, ya que no se puede cambiar esa designación por la apropiación de esa subvención, pero enfocado al sector artístico, medioambiental y cultural. Hay empresas, un fotógrafo es empresa, un pintor es empresa. También como espacio de la memoria hay una serie de laboratorios que desarrollan el artículo, ¿no? Y todo ello a través de asociaciones. La Asociación Polarte, que se dedica al arte en Siero, que intenta promover todo lo que es la recuperación de esa memoria histórica a través, por ejemplo, de la Semana del Arte Urbano, inspirada en el mechero de la Saús, ¿no? Esa transformación de esa industria minera en industria cultural. Artistas nacionales viniendo a Siero. Artistas, como veis aquí, a la izquierda artistas, a la derecha empresarios, 100%, con sus empresas, ¿no? Que pueden estar instalados, y ese trabajo que estamos realizando, como visteis algunos por la mañana, ya en el colegio, de difusión, de plantar las semillas en los más pequeños, de mesas redondas, para intentar pues recuperar este espacio que ahora mismo pues es lo que tenemos, ¿no? Está así, está bien. No sé si están esperando que vuelvan a entrar a coger cosas, y entonces la idea es también desde aquí buscar apoyos, ¿no? Y dar la vida que se merece este sitio y poder hacer un pequeño lugar de la memoria, ¿no? En un futuro. Y nada más, perdonar, ¿eh? Gracias.